porque queremos tener la salvación con Él. Porque si nosotros seguimos en lo malo, íbamos a hundirnos más y más en el pecado. Pero si nosotros, gracias a Dios, hubo alguien que nos habló de Él, que nosotros pusimos un poquito de atención y quisimos seguirlo. Porque mucha gente les puede hablar a ustedes de Dios, pero si ustedes no toman la decisión de seguirlo, pues se quedan en palabras y, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero si ustedes toman la decisión de seguir a Dios, yo les aseguro que no se van a arrepentir, porque con Él todo lo tenemos y todo lo podemos. Y lo que tenemos que tener también bien presente es permanecer en Él, permanecer en Él, porque si nos despegamos nos secamos. Y ahí mismo en la Escritura dice que si nos secamos nos echan al fuego, ¿verdad? Ellos están hablando, pues nos van a echar al fuego. Así que para ponerlos sigan perseverando, sigan echándole muchas ganas. Sabemos que no es fácil, pero si ustedes están decididos y si ustedes realmente aman a Jesús, lo van a lograr. Porque así como nosotros lo pudimos lograr, salir de donde andábamos en la vida, como dicen luego, pues galante, porque vendiendo droga pues se carga dinero, pero andas en el peligro diario. Entonces, al servicio de Dios. Entonces, es lo que tenemos que tener siempre presente, que cuando se les presente una adversidad, un problema muy fuerte, una necesidad grande, ustedes tengan presente que nunca nos engañaron, nunca nos dijeron que estando con Jesús íbamos a pasar por esas cosas, sino que nos preparáramos para pasarlas. Así que ustedes sean fuertes en Dios y verán que todo van a poder superar, todo van a poder lograr, siempre y cuando se agarren de esa vida verdadera, que vayan a esa fuente del amor, a esa fuente que es Jesús, a esa fuente que de Él emana agua verdadera. Y si beben de esa agua, dice también en la Escritura, que nunca más tendrán sed. Pero yo les digo que siempre, cuando estén en oración, pídale a Jesús que le dé mucha hambre y sed de Él, para que se enamoren más día con día de Jesús, para que puedan estar siempre, día y noche, en los caminos de Dios, y orando a Dios, y perseverando en Dios. Porque si nosotros no acudimos a Él, nosotros no podemos solos. Nosotros somos humanos y con cualquier pruebita, por chiquita que sea, nos caemos. Pero ahí tenemos que tener presente cuánto Dios nos amó, cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y dice, el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de sus entrañas saldrán ríos de agua viva. Palabra de Dios.